La nave diplomática descendió lentamente sobre el espeso cielo púrpura de Golgata, envuelta por nubes que parecían hechas de hierro oxidado. El planeta tenía un aire húmedo y pesado que apretaba el pecho con solo respirar. Lucas Ortega se lo notó apenas cruzó la esclusa de salida. Era como si la atmósfera se resistiera a ser invadida por alguien como él. 3 centinelas alienígenas esperaban en formación, con armaduras opacas y lanzas cargadas con electricidad suspendida en sus filos. No lo saludaron. Solo le hicieron una seña seca para que lo siguiera a través del campo estéril que se extendía hasta el edificio más oscuro y macabro que Lucas había visto en su vida. El manicomio imperial no tenía ventanas. Solo paredes angulosas, torres de vigilancia con luces que giraban sin descanso, y un campo de energía invisible que hacía vibrar los huesos cada vez que uno se acercaba demasiado. Era un lugar donde nadie hablaba. Donde los gritos estaban permitidos, pero solo si morías. Mientras caminaba hacia el interior, Lucas repasaba los informes que había recibido, un caso único, una mujer alienígena recluida por inestabilidad severa, considerada potencialmente peligrosa por su conducta y por su conexión con el desaparecido comandante Xadran. La información oficial decía que el comandante murió en una operación militar fallida, y su esposa había enloquecido del dolor. Nada más. Pero algo no cuadraba. No la escuches, le advirtió el general Lurak apenas lo recibió en la cámara de observación. Era un ser imponente, de piel pétrea y ojos como pozos sin fondo. No la mires demasiado. No le hables si no es necesario. Solo traduce. Lo demás no te concierne. Lucas asintió, aunque ya sabía que no obedecería esa orden. No del todo. Había algo en la forma desesperada en que el archivo de la mujer había sido sellado. En la manera en que su nombre había sido casi borrado. Eso era una invitación para alguien como él. A Elira. Ese era el nombre prohibido. Cuando entró en la sala de observación, con la separación de cristal blindado y un campo psiónico protegiéndolo, la vio por primera vez. Estaba sentada, inmóvil, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos cerrados. Su cabello caía en rizos largos, oscuros, cubriendo parte de su rostro. Su piel tenía un brillo tenue, como si su cuerpo respirara luz, aún en la penumbra. Lucas se acercó, dejando el informe sobre la mesa, como si fuera un encuentro clínico más. ¿A Elira? Soy Lucas Ortega, enviado por el Consejo para evaluar tu estado mental. Sus párpados se abrieron lentamente. Y sus ojos eran esmeraldas vivas, tan afilados que Lucas sintió como si lo desnudaran sin tocarlo. No había locura en esa mirada. Había fuego, dolor, determinación. Ella no habló de inmediato. Solo lo estudió con la calma salvaje de un animal que ya no teme porque ya lo ha perdido todo. Has venido, dijo al fin, con voz quebrada, pero clara. No eres como los otros. Lucas ladeó la cabeza. ¿A qué te refieres? Ella no contestó. Se levantó despacio, con movimientos suaves, felinos, y se acercó al cristal. Se detuvo a un palmo de él. Lucas notó que respiraban al mismo ritmo. Ellos creen que estoy loca. Dicen que deliro, que lloro por un muerto. Pero tú llevas su misma sangre. Él frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? A Elira posó su mano sobre el cristal. Su expresión no era agresiva. Era casi suplicante. No fue un error militar. Fue una ejecución. Y tú estás aquí porque no puedes escapar de lo que eres. Eres el eco de un secreto que no han podido sepultar. Lucas tragó saliva. El aire parecía más espeso de pronto. Por un momento sintió algo detrás de su nuca, como si alguien lo observara desde un rincón invisible. No hay registro de lo que dices. He revisado todos los informes. Ella sonrió. Una sonrisa melancólica, rota. Claro que no hay registro. Quemaron todo. Pero no contaban con que él dejaría un rastro, dentro de ti. Las luces del techo parpadearon en ese instante. Y un leve zumbido psíquico recorrió el aire, sacando un escalofrío de la piel de Lucas. A Elira retrocedió, sus ojos mirándolo como si acabara de confirmar una sospecha antigua. Tú también lo sientes, ¿verdad? Algo dentro de ti despertó desde que pisaste este planeta. Lucas se quedó mudo. Porque era verdad. Desde que la había visto, desde que oyó su voz, desde que la tocó con la mirada, algo en él no dejaba de agitarse. Como si una vida olvidada reclamara su lugar. ¿Qué me estás haciendo? Murmuró, más para sí que para ella. A Elira cerró los ojos y apoyó su frente contra el cristal, en una expresión de profunda tristeza.
No te estoy haciendo nada, Lucas. Solo te estoy diciendo lo que nadie más se atreve a decirte. En ese momento, la puerta tras él se abrió con un silbido brusco. El general Lurak entró, con mirada dura. Basta por hoy. Has oído suficiente. Lucas no respondió. Ni siquiera se giró. Solo miró a Elira por última vez, y ella le devolvió la mirada con una promesa silenciosa. Vuelve. Hay más. Mucho más. Cuando salió del manicomio, el viento seco le golpeó el rostro. Pero lo que sentía no era frío. Era el principio de algo que no podría detener. Y en su pecho, por primera vez desde que abandonó la tierra, algo palpitó con fuerza. Un susurro. Una llama. Un destino. La noche era perpetua en Golgata. No existía un amanecer que marcara el fin del tormento, ni un atardecer que suavizara el sufrimiento. Las estrellas parecían observar desde lo alto con desdén, indiferentes a los secretos que el planeta guardaba en sus entrañas. Y en medio de esa oscuridad sin fin, Lucas Ortega regresó al manicomio. No porque se lo hubieran ordenado. Nadie del consejo había solicitado una segunda sesión. De hecho, el general Lurak lo evitó durante el desayuno, como si su sola presencia le irritara los sentidos. Pero Lucas sentía algo que no podía ignorar. Algo más poderoso que la lógica. Lo llamaban los ojos de Aelira. Esa tarde, sin notificar a nadie, volvió a atravesar los pasillos estériles del psiquiátrico. Los guardias ya no lo miraban con atención. El humano se había vuelto parte del paisaje. Al entrar en la sala de contención, la encontró sentada en la misma posición. Inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo. Pero sus ojos se abrieron en cuanto él cruzó la puerta. Y no había sorpresa en su mirada. Solo reconocimiento. Sabía que volverías, susurró. Lucas se sentó frente a ella, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No debería estar aquí. Aelira lo observó, ladeando la cabeza con un gesto sereno. Y sin embargo, aquí estás. Él soltó un suspiro. Estaba luchando consigo mismo. Había repasado la entrevista anterior decenas de veces. Las palabras de ella le ardían en la mente, pero no sabía si lo que sentía era real, o parte de un elaborado juego mental. He leído tu historial médico. Dicen que sufriste episodios de ruptura mental, disociación, alucinaciones. Que hablaste con muertos y profetizaste tu propia ejecución. Aelira no reaccionó. Sus labios apenas se curvaron. ¿Y tú? ¿Me ves así? Lucas no supo qué responder. La verdad era que no. No la veía rota. La veía peligrosa. No por locura, sino por lo que sabía. Y por lo que él estaba empezando a recordar. No tengo todas las respuestas, admitió él. Ella se acercó un poco más al cristal, sus ojos fijos en los suyos. Porque no las estás buscando en los informes. Estás intentando negarte a ti mismo. ¿A qué te refieres? Aelira alzó la mano, mostrándole la palma. Había cicatrices finas, casi imperceptibles, como símbolos antiguos grabados a fuego. Xadran tenía visiones. Veía más allá del tiempo. Soñaba con guerras que no habían sucedido, y con alianzas imposibles. Me dijo que un día conocería a alguien con fuego humano en el corazón, y ceniza de su linaje en la sangre. Lucas sintió cómo se le tensaban los músculos. No quería admitirlo, pero desde su llegada al planeta, sueños extraños lo atormentaban. Escuchaba voces durante la madrugada. Sentía un dolor en el pecho que no podía explicar. No tengo nada que ver con él, murmuró. Aelira lo miró con ternura inesperada. Sus ojos parecían más suaves ahora, como si el hielo que los cubría se derritiera en su presencia. Y sin embargo, hablas como hablaba él. Caminas como él. Incluso tu mirada, me quiebra, Lucas. Él se tragó las palabras. Un silencio espeso se interpuso entre ambos, cargado de emoción contenida. Tú estás aquí porque él te dejó algo, continuó ella. Algo sellado en lo más profundo de tu esencia. Por eso el consejo te trajo. No fue azar. Fue una jugada desesperada. Te necesitan cerca para controlarte, para que no despiertes lo que aún duerme. Lucas apretó los puños. Una gota de sudor recorrió su sien. ¿Y si todo esto es una manipulación? ¿Y si estás usando mis emociones para escapar? Aelira bajó la mirada por primera vez. Y cuando volvió a hablar, su voz tembló. No quiero escapar, Lucas. No sin ti. No sin que sepas la verdad. Él la miró, desconcertado. ¿Por qué yo? Ella tardó en responder.
Porque desde que entraste por esa puerta, mi alma dejó de gritar. Porque cuando hablas, no escucho a un diplomático. Escucho a alguien que ha perdido tanto como yo. Y porque, cuando sueño, ya no veo la muerte de Xadran. Veo tus manos sujetándome. Tus labios diciendo que todo va a estar bien. Lucas sintió que algo dentro de él se quebraba. No sabía si era real. No sabía si era correcto. Solo sabía que el mundo fuera de esa celda le parecía cada vez más falso. Si estás diciendo la verdad, necesito pruebas, dijo al fin. No puedo ayudarte si no me muestras algo. Aelira asintió lentamente. Entonces escucha con atención esta noche. Cuando el mundo duerma y los sensores de seguridad se apaguen durante el mantenimiento. Escucha mi voz. Y sabrás que no estás solo. Él se levantó, aún sin saber qué creer, pero con el pecho ardiendo. Y al salir de la sala, justo antes de que la puerta se cerrara, escuchó a Aelira susurrar su nombre. No en voz alta, sino en su mente. Como si siempre hubiera estado allí. Lucas. Esa noche no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque esperaba volver a oírla. Y lo hizo. Durante horas, Lucas caminó de un lado a otro en su habitación dentro del complejo diplomático. La arquitectura del edificio era aséptica, diseñada para desalentar cualquier apego emocional. Sin ventanas. Sin colores. Solo luces pálidas, aire reciclado y paredes que parecían susurrar que todo era vigilancia. Pero él ya no era el mismo que había llegado. Las palabras de Aelira no eran simplemente teorías. No eran divagaciones de una mente rota. Eran verdades que se sentían como raíces extendiéndose en su pecho, reclamando tierra firme en lo más profundo de su conciencia. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Justo cuando el sistema de mantenimiento psíquico desactivaba por protocolo la supervisión activa de las celdas. Solo quedaban las grabaciones pasivas. Lucas lo sabía. Lo había leído en los manuales que nadie revisaba ya. Se levantó de la cama sin dudar, se puso la chaqueta diplomática para no levantar sospechas si alguien lo cruzaba, y salió en silencio. El pasillo hacia la sección psiquiátrica parecía aún más largo de noche, como si el tiempo se estirara con cada paso, como si el destino dudara de él en cada esquina. Pero Lucas siguió caminando, y ella lo estaba esperando. La celda de Aelira tenía la puerta entreabierta. Una luz tenue proyectaba su silueta desde dentro. No estaba sentada como siempre. Estaba de pie, de espaldas, mirando el vacío. Su cabello caía suelto, como un velo de oscuridad suave sobre la espalda. Lucas entró sin decir palabra. Aelira se volvió despacio. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. «Viniste». Lucas asintió. «No podía quedarme allá afuera. No con todo lo que dijiste. No con todo lo que siento». Ella dio un paso hacia él. Luego otro. Se detuvo a un palmo de distancia. Ya no había cristal entre ellos. Solo el aire. Solo su respiración compartida. ¿Qué sientes, Lucas? La pregunta no era casual. Era una llave. Una puerta esperando ser abierta. Él levantó una mano y la rozó con los dedos en la mejilla. Su piel era cálida, suave, pero debajo, vibraba una energía que no era humana. Era como tocar un recuerdo que aún no se había formado. Siento que te he conocido antes. No en esta vida. O quizás sí, pero no lo recuerdo. Siento que mi alma reconoce la tuya. Aelira cerró los ojos y apoyó su frente contra su pecho, dejándose envolver. Lucas no necesitó pensar. Sus brazos la rodearon con naturalidad. No hubo tensión. No hubo miedo. Solo silencio. Llevo años aquí dentro, susurró ella, casi sin aliento. Años sin tocar a nadie. Sin oír una voz que no fuera la mía. Pensé que había olvidado cómo se sentía un abrazo. Lucas apoyó el mentón en su cabeza y la sostuvo más fuerte. Estás aquí porque dijeron que estás rota. Pero tú no estás rota. Solo has sobrevivido a algo que ellos no pueden imaginar. Ella se separó apenas para mirarlo. Sus ojos temblaban. No por debilidad, sino por la emoción desbordada de saberse, por fin, comprendida. Lo que te voy a mostrar, te cambiará para siempre. Lucas la tomó de la mano, sin dudar. Muéstramelo. Aelira caminó hasta el rincón de la celda, donde una vieja pared estaba llena de marcas casi invisibles. Símbolos trazados con precisión. Líneas que formaban un lenguaje ancestral, más viejo que el imperio mismo. Mi esposo y yo creamos esto juntos.
Es un código, una secuencia viva. Transmite información a través de impulsos mentales cuando se conecta con alguien de su misma frecuencia. Lucas lo miró sin entender del todo, pero su corazón latía cada vez más rápido. A Elira le pidió que colocara su palma sobre uno de los símbolos. Él obedeció. Y entonces todo cambió. Una onda cálida lo atravesó. Vio imágenes, fugaces, pero vívidas. A Elira, joven, luchando en un campo de batalla junto a Xadran. Vio su rostro manchado de sangre. Vio los ojos del comandante. Vio cómo era asesinado por sus propios generales mientras ella gritaba. Vio documentos secretos, firmados por altos cargos. Vio su propio rostro, en un retrato antiguo, con ropas diferentes, parado junto al mismo hombre muerto. Lucas retrocedió jadeando. Sus piernas temblaban. Se apoyó contra la pared. A Elira lo sostuvo, acariciándole el rostro. Ahora sabes por qué te llamé. Ahora sabes por qué el fuego no te dejaba dormir. Lucas la miró con lágrimas en los ojos. ¿Qué soy yo, en realidad? Ella se inclinó y apoyó su frente contra la de él. Eres la promesa de algo que aún no ha terminado. Eres la pieza que no pudieron eliminar. Eres la justicia que sobrevivió a la masacre. Él la besó. No fue un beso planeado. No fue una conquista. Fue un clamor mudo del alma, un puente entre dos mitades rotas. Y a Elira respondió con la misma fuerza, con la misma urgencia de quien ha amado en silencio durante siglos. Sus labios se reconocieron como viejos amantes en un tiempo prestado. Sus cuerpos se abrazaron como si el mundo entero hubiera desaparecido. Y esa noche, la celda dejó de ser una prisión. Fue un refugio, un templo, un comienzo. Lucas despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. La celda, aún con su mobiliario simple y la fría presencia de sensores apagados, había sido transformada por la cercanía de Aelira. Yacía a su lado, dormida con el rostro relajado, sin rastro del dolor que la envolvía cada vez que hablaba del pasado. Por primera vez en años, parecía en paz. Y él también. Pero esa paz no duraría mucho. Apenas el sistema principal reinició la vigilancia diurna, Lucas se levantó y volvió a su habitación antes de que alguien lo notara. Sus pasos eran rápidos, silenciosos, cada músculo en su cuerpo vibrando con una mezcla de miedo y lucidez. Había visto cosas que no podía explicar. No solo memorias ajenas. Había sentido algo despertando en su interior, algo que resonaba con las visiones como si siempre hubieran sido suyas. Pasó la mañana encerrado revisando los datos de su implante diplomático. Buscó entre líneas lo que antes no habría visto. Y ahí estaba. Oculto en una secuencia encriptada, un acceso sellado con protocolos que no debían existir. Un archivo antiguo, titulado Proyecto Origen. Cuando logró abrirlo, la imagen lo dejó sin aliento. Un holograma emergió, mostrando una sala con 6 figuras reunidas en una mesa oval. Al centro, el comandante Xadran hablaba con voz serena. A su lado, Aelira. Al otro extremo, el general Lurak, y otros altos mandos del Consejo Interplanetario. La grabación databa de más de 15 años atrás. Xadran decía que el imperio debía disolverse, que los mundos sometidos debían ser liberados, que la antigua orden era una maquinaria de corrupción, que había encontrado una forma de transmitir un legado a través de lo que llamaban memoria genética espiritual. La discusión se volvió violenta. Uno de los consejeros se puso de pie, gritó que eso era traición y terminó la reunión con una amenaza directa. Si él no se callaba, lo harían callar ellos. Lucas temblaba mientras veía cómo se desarrollaba el final. Las cámaras de seguridad lo habían captado todo. El comandante fue ejecutado 2 días después, en una supuesta misión de reconocimiento. Y su cuerpo, según los registros, jamás fue encontrado. Solo informes sellados, cadenas de documentos falsificados, y el nombre de Lucas Ortega en una lista de objetivos genéticos no localizados. Todo estaba claro. Lucas no era solo un traductor humano. Era parte de ese legado que Xadran había intentado preservar. Parte de una línea que portaba algo codificado, algo que el imperio no pudo borrar. Aelira lo sabía. Siempre lo supo. No esperó más. Corrió hacia la celda, forzó su entrada, y la encontró de pie, esperándolo. Ella lo miró sin sorpresa. Solo con esa calma de quien ha estado esperando que otro despierte. Él caminó hacia ella, sin detenerse. Cuando la tuvo enfrente, le mostró el implante. Ella lo activó con un gesto mental. Y entonces, la verdad se desplegó como un río violento.
La información contenía coordenadas, mapas, nombres de traidores, rutas de escape, claves de transmisión, y un mensaje cifrado de despedida del mismo Xadran. Lucas reconoció su propia voz en la grabación, siendo apenas un niño. Reconoció a su madre, una científica aliada de la Resistencia. Y supo con certeza que lo habían escondido, trasplantado en la Tierra con una identidad falsa, con un solo propósito, mantener viva la esperanza. Aelira se acercó y le tomó la mano. Sus dedos entrelazados eran más que un gesto físico. Era un juramento silencioso. Tú eres la llave, le dijo en voz baja, con los ojos cargados de emoción. Ellos no pueden detener lo que llevas dentro, pero intentarán destruirte antes de que lo recuerdes todo. Lucas tragó saliva. Lo que venía no era solo huir. Era resistir. Era desafiar al poder más oscuro que el universo había conocido. Pero ya no estaba solo. La voz de su madre, en un fragmento recuperado, resonó dentro de él. Mi hijo no será una sombra. Será la chispa que incendiará la noche. El general Lurak golpeó la puerta del complejo esa misma noche. No preguntó. No pidió explicaciones. No sonrió. Solo exigió ver a Lucas en privado. Lo condujeron a una sala de interrogatorios. Lo sentaron. Le quitaron el implante. Y lo miraron fijamente. Has estado demasiado cerca de la prisionera. Tus informes están llenos de omisiones. Sabes más de lo que dices. Y eso nos hace sospechar. Lucas no respondió. Solo lo observó. Por primera vez, con una mirada que no tembló. Lurak apretó los dientes. Ella está programada para manipular. Su dolor es una máscara. Su historia, un veneno. Y tú eres ahora parte de esa infección. Lucas se inclinó hacia adelante. Su voz fue un susurro afilado. No tienes idea de lo que ella guarda. Ni de lo que yo soy. El general se puso de pie, furioso. Pero antes de que pudiera reaccionar, la pared de la sala tembló. Una explosión sacudió el nivel inferior del complejo. Alarmas psíquicas y mecánicas estallaron a la vez. Lucas sonrió con una serenidad casi temeraria. Llegó el momento. Mientras las luces parpadeaban y los sistemas de contención fallaban, supo que no habría vuelta atrás. Las fuerzas del imperio lo considerarían ahora un traidor. Un enemigo. Pero también supo algo más profundo. Ya no era solo Lucas Ortega. Era portador de una llama que venía de mucho antes. Y Aelira lo esperaba, en medio del humo, con los ojos encendidos. La rebelión apenas comenzaba. La noche no fue suficiente para contener el fuego que se desató en Golgata. La explosión en el nivel inferior del complejo psiquiátrico fue solo el primer rugido. El verdadero temblor vino después, cuando los antiguos sistemas de seguridad se apagaron uno por uno, no por error, sino por decisión. Una señal transmitida desde dentro de las propias entrañas del manicomio activó una secuencia olvidada hacía más de una década. No era sabotaje. Era justicia. Lucas corrió entre el humo y los escombros, esquivando a los soldados confundidos que trataban de reorganizarse. No sabía cuántos aliados tenía, ni cuánto tiempo quedaba antes de que el Consejo enviara refuerzos desde la órbita. Solo sabía una cosa, debía llegar a Aelira. No por estrategia. No por deber. Sino porque su alma ardía si no la sentía cerca. La encontró en el pasillo central, descalza, con el cabello suelto y los ojos encendidos como dos antorchas vivas. Ya no llevaba el uniforme de prisionera. Había arrancado la tela con sus propias manos, y en su lugar, cubría su cuerpo con una capa ceremonial escondida entre los muros desde hacía años. En su espalda, brillaba el emblema del comandante Xadran, un fénix negro alzando vuelo desde cenizas rojas. Ella lo vio, y no hizo falta hablar. Se lanzaron el uno hacia el otro como si el universo se hubiese colapsado hasta un solo punto de calor y vértigo. Lucas la rodeó con fuerza, y ella enterró el rostro en su cuello. Sus labios se encontraron una vez más, no como caricia, sino como pacto. No quedaban dudas. No quedaban miedos. Solo un deseo poderoso de arder juntos, de hacer que esa conexión que compartían no fuera solo una llama, sino un incendio. Lucas le habló al oído. Tenemos los códigos. Y tenemos la transmisión. Ella asintió. Entonces que todos los mundos vean lo que han hecho. Juntos, atravesaron las secciones más profundas del complejo, guiados por las luces de emergencia y los mapas proyectados desde el implante recuperado de Lucas. El núcleo de transmisión estaba custodiado por centinelas imperiales, pero ya no eran invencibles.
Aelira extendió su mano y con un gesto, desvió el campo de pulsos de energía. Sus habilidades habían regresado por completo. La prisión había querido romperla, pero solo la había hecho más peligrosa. Lucas sintió como su propio cuerpo reaccionaba ante las ondas. No era magia. Era memoria genética. Herencia. Energía antigua resonando con la suya. Pudo ver el patrón de los centinelas antes de que se movieran, sentir sus impulsos, anticipar cada paso. Ya no era un simple humano. Juntos, se abrieron paso hasta la cámara central. La consola imperial estaba diseñada para funcionar solo con autorizaciones de alto nivel. Pero la sangre de Lucas era la llave. Colocó la palma sobre el núcleo de lectura biológica y el sistema reconoció su linaje. Apareció una notificación antigua, sellada. Acceso prioritario, archivo legado. Proyecto origen. Autenticación confirmada, descendencia directa. El sistema se abrió como una flor negra. Aelira colocó el cristal de memoria en el canal de datos. Y entonces, las imágenes comenzaron a fluir. Una a una, las grabaciones salieron al universo. El asesinato de Xadran. La reunión secreta. Los planes de eliminación. Las voces de los traidores. Los rostros. Las palabras frías de los que llamaban a la ejecución un acto de limpieza necesaria. En menos de un minuto, todas las frecuencias civiles y militares del sistema solar recibieron la señal. El pueblo de Golgata vio la verdad. Y rugió. Desde las barriadas subterráneas hasta las plataformas orbitales, las transmisiones provocaron un despertar furioso. El mito del traidor volvió a ser héroe. El nombre de Aelira fue susurrado con respeto, como el de una reina caída que regresaba desde el fuego. Los soldados imperiales comenzaron a dudar. Un destacamento entero arrojó sus armas y se unió a la revuelta. Y en el cielo, naves camufladas con símbolos rebeldes comenzaron a aparecer, saliendo del exilio, listas para pelear de nuevo. Lucas y Aelira se abrazaron en el centro del caos, sabiendo que el momento había llegado. Lurak irrumpió en la sala, con la rabia desfigurándole el rostro. Ella me engañó, gritó. Tú también. Ambos morirán aquí. Lucas no lo miró con miedo. Le sostuvo la mirada con algo más puro. Algo más letal. Esperanza. El general activó una lanza energética. Aelira se interpuso, desarmada. Lucas se movió sin pensar, atrapando el brazo del general, bloqueando el golpe con una fuerza que no le pertenecía del todo. Había algo más en su interior. Una presencia antigua. Un legado en plena ebullición. Golpeó a Lurak con precisión absoluta, desactivando su armadura con una secuencia de presión que solo los altos mandos conocían. El general cayó de rodillas, sin aire, mirándolo como si viera un fantasma. Tú no deberías estar vivo, murmuró. Tú, eras solo un bebé. Lucas se inclinó frente a él. Y ahora soy tu final. No hubo ejecución. No hubo venganza personal. Solo el cierre de un ciclo. La rebelión ya no necesitaba más mártires. El sistema imperial cayó en menos de una semana. Las transmisiones siguieron repitiéndose en bucle. La verdad ya no podía ocultarse. Las colonias, inspiradas por lo ocurrido en Golgata, se levantaron. Las bases orbitales se rindieron una tras otra. Lucas y Aelira no se quedaron para recibir medallas. Se marcharon la noche antes de la proclamación del nuevo gobierno. Nadie supo a dónde fueron. Solo quedó el recuerdo. Y una frase grabada en la última transmisión. Donde hay amor verdadero, ni la mentira más oscura puede sobrevivir. El sol de Baeltia era suave, dorado, y acariciaba las colinas como si tuviera dedos cálidos de luz. Aquel mundo, oculto entre los anillos de una nebulosa olvidada, no aparecía en ningún mapa oficial. No figuraba en las rutas de navegación. No tenía ciudadelas, ni rádares, ni escudos planetarios. Solo árboles que cantaban al viento, ríos que brillaban como mercurio líquido, y una quietud profunda que parecía respirar en paz. Allí se habían refugiado Lucas y Aelira. Dejaron atrás la guerra, las proclamas, los escombros del imperio caído. Dejaron también sus nombres. Durante semanas navegaron a través de rutas desconocidas, desactivando rastreadores, destruyendo los restos de cualquier tecnología que pudiera atarlos al pasado. Querían más que libertad. Querían silencio. Querían comienzo. Construyeron su hogar en una ladera, bajo una cúpula viva hecha de madera negra y cristal natural. No necesitaban lujos. El verdadero lujo era despertar y mirarse sin temor.
Respirar sin la presión del mundo sobre los hombros. Aelira caminaba descalza por los senderos, sus pies acariciando la tierra blanda. Su cabello había crecido más largo, más libre, y ya no lo trenzaba como antes. Lucas la observaba cada mañana mientras ella recogía frutas con las manos y hablaba con los árboles como si entendieran. La guerra la había marcado, pero no la había roto. Había en ella una calma profunda, esa que solo conocen los que han perdido todo y aún así eligen amar. Lucas también había cambiado. Sus ojos ya no eran los del diplomático que fue enviado a traducir palabras vacías. Ahora eran los ojos de alguien que había cargado con una verdad oculta, que la había enfrentado, y había elegido vivir con ella en vez de ser consumido por ella. Se volvieron amantes sin miedo, sin interrupciones. Las noches eran suyas, enteras, y la pasión entre ellos no era simplemente deseo, era necesidad de sanar, de reconocerse con cada caricia, de escribirse mutuamente sobre la piel todo lo que no habían podido decir durante años. En una de esas noches, cuando el fuego ya se había apagado y la brisa tibia entraba por los cristales abiertos, Aelira apoyó su cabeza en el pecho de Lucas y susurró algo que hizo que él contuviera el aliento. «Quiero quedarme contigo aquí hasta que la galaxia se olvide de nosotros». Él no respondió con palabras. Solo la abrazó más fuerte, sellando su promesa con el lenguaje más antiguo que existe, el del cuerpo rendido al alma. Pasaron los meses. Y un día, mientras Aelira dormía entre sábanas perfumadas por flores locales, Lucas sintió una vibración bajo sus dedos. Una pulsación en su abdomen. Un pulso que no era suyo. Ella abrió los ojos, somnolienta, y le tomó la mano. «Lo sé desde hace días», le dijo sonriendo. «Pero quería decírtelo cuando estuvieras en paz». Él se incorporó con el corazón latiendo como una tormenta. Sus manos temblaban. Aelira las llevó a su vientre. «Vamos a ser 3». No hubo llanto. Solo un silencio absoluto, como si el universo entero se hubiera detenido para celebrar ese instante. No sería un hijo de guerra. Sería un hijo de fuego y renacimiento. Un nuevo legado, no impuesto por profecías ni por linajes manchados de sangre, sino nacido del amor más improbable. De un humano marcado por la historia y una viuda alienígena que el mundo quiso olvidar. Desde entonces, todas las mañanas tuvieron un nuevo brillo. Aelira cantaba mientras cocinaba. Lucas tallaba símbolos de protección en madera antigua y tejía palabras nuevas en un idioma solo suyo. Hablaron de nombres, de colores, de sueños. Y aunque sabían que el pasado no se borra, también sabían que el futuro es un campo abierto cuando se siembra con amor. Un día, mientras caminaban tomados de la mano hacia el claro del bosque, Aelira se detuvo y alzó la vista hacia el cielo. Una estrella fugaz cruzó la atmósfera lenta, brillante como el beso de una promesa eterna. «¿Crees que algún día alguien nos encontrará?», preguntó ella. Lucas la miró con ternura infinita. «Quizá. Pero para entonces, ya no seremos los mismos. Seremos leyenda. Susurros entre las hojas. Un cuento que los árboles contarán a quienes sepan escuchar». Ella sonrió. «Entonces que cuenten que el amor venció. Y que lo hicimos juntos». Lucas la besó, con la lentitud de quien no tiene prisa porque ha llegado a su hogar. Y mientras la brisa danzaba entre ellos, y la nueva vida latía en el vientre de Aelira como un sol en miniatura, el mundo que alguna vez ardió en guerra floreció, por fin, en paz. Fin.